¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, Buenas noches. Eh, Hoy vamos a nosotros a seguir viendo acerca de los movimientos. Para las dos últimas clases ves la clase de estática y la clase de dinámica. Sí, entonces hoy aspiro terminar todos los movimientos. Nos quedamos en la clasificación de movimientos rectilíneos. Sí, nos quedamos en la clasificación de movimientos. Inge, buenas noches, disculpe que le interrumpa. Tenía una inquietud. Las inquietudes al final. Bueno, Listo. Entonces, nos quedamos nosotros en lo que era un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? El MRU. ¿Cuál es esta característica o cuál es la característica de este movimiento MRU? Es que el móvil en que la velocidad, ¿sí? Aquí está. Ya. A ver, la característica es que su velocidad va a permanecer constante, ¿sí? Permanece su velocidad constante en lo que es módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser, le digo, tiene que ser esta característica de este movimiento RU, si se hace coincidir con el eje X, la dirección del movimiento, y se toma un tiempo en el interior del intervalo donde la velocidad es constante. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes, cuando estudien, van a encontrarse con la fórmula que el desplazamiento final es igual al desplazamiento inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Entonces, y que si sustituyo, digo que la variación del desplazamiento va a ser igual a la velocidad por tiempo. Entonces aquí nosotros también vamos a tener lo que es, se le vamos a conocer también, vamos a tener nosotros aquí la aceleración. La aceleración va a ser igual a qué? A la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, ¿sí? Entonces, pero como la velocidad es constante en este movimiento, ¿qué pasa? Si mi velocidad es constante, mi variación de velocidad va a ser cero y por consiguiente voy a tener una aceleración igual a cero en este movimiento. Sí, entonces estos se enuncia generalmente como una propiedad del movimiento MRU, ¿sí? Afirmando que una partícula con dicho movimiento recorre distancias, perdón, ¿no? Si toso, disculpas porque todavía no me encuentro tan bien. Entonces digo que esto recorre, esta partícula que está en movimiento recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Entonces ahí ustedes se van a encontrar con los gráficos que componen, se van a encontrar gráficos
Sí, gráficos que van a componer, que van a ser de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces estos gráficos van que se desplazan, ¿sí? De un lado al otro. Entonces aquí te van a tener también, en este movimiento van a tener gráficos, perdón, sí, en este movimiento van a tener gráficos que componen lo que son la rapidez versus el tiempo. Entonces ya saben cuál es la característica principal del MRU, que su velocidad es constante y ya les di la fórmula cómo calcular las, las distancias, ¿sí? Entonces, ¿cuál se me fue el mente, otro movimiento nosotros también vamos a estudiar? También nosotros vamos a estudiar lo que es este movimiento, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o como nosotros lo conocemos, MRU B. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de este movimiento MRV? Es que el móvil es que si nosotros tenemos un móvil quiere decir cuerpo, ¿sí? Tenemos un móvil, un cuerpo, y este móvil va a tener una aceleración constante. ¿Sí? Lo que ¿qué quiere decir esta aceleración constante? Es que la aceleración, ya les dije que es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Entonces esto va a ser igual constante, ¿sí? Y lo que nos va a decir que la, la variación de la velocidad va a ser igual a la aceleración por la variación del tiempo. En otras palabras, en este movimiento, nosotros vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración que multiplica a la variación del tiempo. Entonces aquí nosotros como en el, perdón, cuando hacemos coincidir asimismo con el eje X en la dirección del movimiento, nosotros para sacar la velocidad en X, vamos a decir que es igual a la velocidad en X igual a la velocidad inicial en X menos la aceleración en X por la variación del tiempo. O si simplificamos, decimos que la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Entonces, este movimiento también se representa gráficamente esa expresión anterior y se hace a través de los diagramas de rapidez versus tiempo, ¿sí? Y se calcula eso a través, como se calculaba el movimiento MRU, ¿sí? Es el valor de la componente del desplazamiento y determina el área comprendida bajo la curva, ¿sí? Ustedes, lo que les trato de decir es que si tienen, que va a estar mi velocidad inicial, ¿sí? Ya va a estar mi velocidad. Entonces todo esto
es un área donde esto va a estar de 0 a 1. El tiempo. Y la velocidad. Entonces, esto de aquí va a ser el área del trapecio, ¿sí? Y esta área del trapecio es la semisuma de sus bases por las alturas. Entonces, lo que quiero decir es que el área del trapecio va a ser las semisumas de la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, ¿sí? Pero nosotros sabemos aquí que velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, nos va a quedar que el área de ese trapecio va a ser igual si despejamos velocidad inicial. Entonces, aquí sustituimos esto de velocidad más velocidad inicial más aceleración por tiempo. Todo esto sobre 2, donde tendremos esto que va a ser 2 veces la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo sobre 2, ¿sí? Y si nosotros desarrollamos más a fondo, vamos a tener la siguiente, va a ser igual, simplifico, solo puedo simplificar estas velocidad inicial y voy a tener, ¿qué voy a tener? A ver, aquí me estoy jalándome algo. Ya. Aquí voy a tener, es las dos semisumas que va a estar comprendido y multiplicado por la altura. ¿Sí? Entonces aquí me ha faltado multiplicar t, el que va a ser la altura. Entonces aquí si multiplico esto, ¿sí? Ahí sí tienen la famosa ecuación, la famosa ecuación del área, y también van a tener lo que sería R, que es el desplazamiento que va a ser igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración y tiempo al cuadrado. Son ecuaciones que les permiten a ustedes resolver los ejercicios, ¿sí? Y no se olviden que les vaya a tocar un ejercicio que tengan que resolver la velocidad media. La velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. ¿Sí? Entonces aquí ustedes se van a encontrar en el MRV, que va a ser este tipo. Cuando hagan esta gráfica de lo que va a ser posición, tiempo, se va a encontrar que va a ser en forma de una parábola. ¿Sí? Porque la ecuación se relaciona con las magnitudes. Esta ecuación que les di aquí, esta, se relaciona con las magnitudes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya la explicación de este movimiento MRV. ¿Sí? ¿Cuál más? A ver, estaba revisando.
Sí, ya vimos. De los movimientos rectilíneos variados. Sí, ya vimos. Ahora nosotros vamos a ver estos movimientos que estamos viendo aquí, el movimiento parabólico. Este movimiento parabólico es curvilíneo en el plano. Sí, es curvilíneo en el plano, perdón, en el plano con una trayectoria parabólica. Sí, tiene esta trayectoria parabólica y una aceleración total constante. Esto es este movimiento parabólico. Este parabólico es muy importante porque lo constituye o se lo puede hacer referencia a lo que son los lanzamientos. Ustedes sí han visto lanzamientos de proyectiles. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos nosotros este lanzamiento de proyectiles? Si lanzamos un proyectil, tiene esta forma, donde nuestra velocidad inicial va a ser este vector. ¿Sí? Y aquí este vector va a formar un ángulo alfa. Y esto se le conoce como la trayectoria. Sí, y nosotros vamos a tener el vector R, que es el desplazamiento. Entonces, en el movimiento parabólico, la velocidad inicial nunca puede ser nula y su dirección debe ser diferente a la de la aceleración. ¿Sí? Entonces, en este movimiento, la velocidad inicial V sub O, que les dije, nunca tiene que ser nula. ¿Sí? Y su dirección debe ser diferente a la aceleración. Entonces aquí decimos que la velocidad inicial tiene que ser diferente de cero. ¿Sí? Y su dirección debe ser diferente a la aceleración. Entonces, para ustedes, y puedan resolver ejercicios de este movimiento, va a tener la siguiente fórmula. Que R es la posición, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración tiempo al cuadrado. Y la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, ¿sí? Entonces, habrán ustedes que tengan que reemplazar aquí en este movimiento la aceleración por la gravedad, ¿sí? Entonces van a tener ustedes que una posición va a ser igual a una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio por la gravedad y tiempo al cuadrado. ¿Sí? También se tienen que ver ahí. Entonces ahí van a ustedes a tener velocidades iniciales en función
de sus componentes. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Que este movimiento parabólico se constituye, que el movimiento parabólico va a estar compuesto, no se olviden, el movimiento parabólico va a estar compuesto por el MRU y el MRV, ¿sí? En el eje X, a ver, en el MRU, para el eje X, y en el MRV, X e Y, ¿sí? Entonces, estos son el movimiento parabólico, ¿sí? Nos falta estudiar a nosotros los últimos movimientos. ¿Cuáles son los movimientos circulares? Estos movimientos circulares es cuando un cuerpo gira alrededor de un eje y sus puntos o partículas, como les decía a ustedes, describen trayectorias circulares, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Vamos a tener un radio, ¿sí? Y su eje va a girar en este sentido. Entonces, en este movimiento circulares se facilita si se hace coincidir el origen, perdón. Entonces, si se hace coincidir el origen del sistema referente con el centro de la trayectoria. ¿Sí? Así va a estar nuestro giro. Entonces aquí nosotros vamos a tener posición angular. Ustedes saben que es un ángulo teta que existe entre el vector posición de la partícula. ¿Sí? De la posición y un eje de referencia. ¿Sí? O sea, este eje de referencia X y R, lo que les digo, un vector posición. Entonces ustedes saben que 180 grados, ¿a cuánto es igual? A pi radianes. Sí, entonces todo ángulo medido en grados se puede convertir en radianes multiplicando el número de grados por pi y dividiendo para 180. Sí, entonces igualmente todo ángulo medido en radianes podemos convertir en grados multiplicando el número de radianes por pi sobre 180. También van a tener ustedes el desplazamiento angular, que es la variación neta de la posición angular de una partícula respecto a un sistema de referencia. Entonces aquí van a tener ustedes la velocidad angular media y la aceleración angular respecto a este movimiento circular. ¿Y cómo se calcula esta velocidad angular media?
Sí, esta velocidad media se calcula sumando, esto es velocidad angular. Velocidad angular media es igual a la sumatoria de la velocidad angular inicial más la velocidad angular sobre 2. Sí, entonces esta aceleración angular va a ser igual, aceleración angular va a ser igual a la variación de la velocidad angular sobre el tiempo, ¿sí? Esto con respecto a los movimientos circulares. Entonces nosotros tenemos, asimismo como el movimiento MRU, nosotros tenemos el MSU. ¿Qué es este del MSU? Movimiento circular uniforme. O como les dije, MSU. MCU, pero no es. ¿Qué es lo que les dice? Que este movimiento tiene como característica que una partícula cuya velocidad angular, la velocidad angular es constante, ¿sí? Entonces el desplazamiento angular va a ser igual por la variación del tiempo. Entonces, la posición angular, la posición angular final, esta es la posición angular final, va a ser igual a la posición angular inicial más la velocidad angular por la variación del tiempo. Entonces, en el MCU, la partícula recorre arcos iguales en tiempos iguales, lo que significa que que todas las vueltas serán recorridas en tiempos iguales. Entonces aquí vamos nosotros, para poder calcular, vamos a saber qué es el periodo, ¿sí? O se le conoce como T. El periodo es el tiempo que emplea en recorrer una vuelta completa, ¿sí? El periodo es el tiempo empleado en recorrer una partícula una vuelta completa. Entonces el periodo va a ser igual a ¿qué? Una vuelta completa tiene 2pi radianes sobre la velocidad angular. Entonces ustedes saben que esto del periodo se va a expresar en segundos. Sí, también nosotros aquí vamos a tener una frecuencia. Esta frecuencia es, tiene la nomenclatura con la letra F minúscula y es el número de revoluciones por unidad de tiempo. Y la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo, donde esto nos da en hertz. ¿Sí? También aquí vamos a tener la distancia. La distancia que recorre una partícula en MCU es la longitud de un arco, ¿sí? O sea, la distancia aquí es la longitud de un arco. Entonces, le subrayo esta parte porque esto es un arco, ¿sí? También, ¿qué pasa? Como ustedes saben que la velocidad angular es constante en este movimiento, la rapidez del módulo de la velocidad va a ser constante y lo que hace que esta no genere, aquí no vamos a tener, no
genera aceleración tangencial, ¿sí? Pero la variación continua de velocidad en dirección. Y esto genera, aquí se va a generar que una aceleración centrípeta, ¿sí? O se le conoce como una aceleración normal, ¿sí? Esto con el movimiento circular uniforme. También nosotros podemos tener en el movimiento circular el movimiento circular uniformemente variado. O es el caso MCUV. ¿Cuál es la característica de este movimiento? Es que una partícula tiene una aceleración angular constante, ¿sí? Entonces esta aceleración va a ser igual a la variación de la velocidad angular sobre el tiempo. Lo que si nosotros descomponemos, vamos a tener que la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por la variación del tiempo. Sí, entonces aquí, en este movimiento del MSU, el vector velocidad va a variar simultáneamente en módulo de las direcciones y sentidos y por consiguiente tendremos unas aceleraciones que tendrán componentes tangenciales, centrípetas y normales, ¿sí? Eso con respecto al movimiento circular uniformemente variado. Y aquí culminaríamos nosotros esta clase de los movimientos para ya entrar a la última, que es a las dos últimas clases que tenemos, lo que es estática y también dinámica, ¿sí? Ahora sí, no sé, la persona que me iba a hacer la pregunta, le escucho. ¿Qué pregunta me iba a hacer? Señor Vera, dígame, ¿qué pregunta me iba a hacer? ¿O no tenemos preguntas? Si no tenemos preguntas, damos por concluida la clase. De las tres personas, ¿alguien que me quiera preguntar? No hay nada. Si no es así, damos por concluida la clase del día de hoy. ¿Sí? Pasen bien y buen fin de semana. Muy bien, gracias.